Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Estoy seguro de que has visto alguna vez unos bíceps enormes de los gimnastas, sobre todo gimnastas olímpicos o de algún calisténico en concreto, unos bíceps súper desarrollados. Y esto es algo muy curioso porque solo este tipo de deportes van a conseguir este desarrollo increíble del bíceps en la gimnasia y en la calistenia. Os pondré ejemplos de gimnastas y calisténicos que tienen unos bíceps hiper desarrollados y en este vídeo te voy a explicar cómo conseguirlos, el por qué tienen estos bíceps y por qué en el gimnasio puedes desarrollar el bíceps, obviamente como cualquier músculo, pero no de esta manera, no de esta manera tan bestia y no de esta manera tan específica. Así que quédate en el vídeo para saber cómo conseguirlo y cómo desarrollarlo de esta manera dentro con el vídeo. Número uno, obviamente tenemos que saber qué es el bíceps, tenemos que saber su anatomía, tenemos que saber cómo se trabaja y demás. Entonces, para aprender a desarrollarlo, tienes que saber qué es, si no, es imposible aprender a desarrollarlo. Así que vamos primero con la teoría, que es un poquito más coñazo, pero bueno, es importante, es lo más importante. Entonces, el bíceps, para quien no lo sepa, es este músculo de aquí, ¿vale? Yo lo tengo desarrollado, pero me gustaría desarrollarlo más, ¿vale? También hay diferentes tipos de bíceps por genética, eso no se puede arreglar, la genética es la que hay. El bíceps braquial, que se llama braquial, es uno de los músculos más importantes del brazo, se encuentra en la parte anterior, unido desde el hombro hasta el codo, ¿vale? Al final los músculos tenéis que saber que se unen mediante tendones. Al final el tendón es el fin del músculo que conecta músculo con hueso. Entonces por eso cuando hay tendinitis siempre tiene que ser a la altura de unas articulaciones, en este caso hombro, codos, muñecas. Tendinitis nunca puede ser en mitad de un músculo porque los tendones no se encuentran dentro de los músculos. Los tendones unen músculo con hueso. Entonces obviamente las tendinitis se tienen que dar lugar en las articulaciones. Se denomina bíceps ya que tiene dos cabezas. La cabeza corta, que es la parte interna de nuestro bíceps, y la cabeza larga, que es la parte externa, ¿vale? Que se insertan en su zona proximal, cubriéndolo el deltoides anterior, el deltoides, que se inserta en el hombro y obviamente que se inserta en su parte distal en el codo. La mayoría de lesiones de hombro en la calistenia y en la gimnasia suele ser por el tendón del bíceps proximal o distal. En mi caso yo me he lesionado, como ya sabréis, muchos, que yo lo he contado ya varias veces, lesiones en los hombros por tendinitis. Pero no es tendinitis del hombro, es tendinitis del tendón del bíceps proximal que se inserta aquí, en el hombro, ¿vale? Por eso duele aquí, porque es la parte del tendón del bíceps. Entonces, ya sabemos eso, dónde se inserta, los tendones y demás. Así que vamos con la parte número 2 del vídeo, que es por qué tienen esos bíceps y por qué en el gimnasio no es tan común ver esos bíceps. Para empezar con este punto, me voy a basar en que hay estudios científicos que confirman la teoría de que trabajar el bíceps y someterle a una presión y a una intensidad muy elevada con un agarre supino, lo que va a hacer es trabajar las fibras longitudinales a lo largo de todo el bíceps y lo va a desarrollar una barbaridad, como ya podéis ver en las fotos y en los vídeos pues, que os he puesto. Por lo general estamos acostumbrados a trabajar las fibras del bíceps de manera transversal, ¿vale? En su ancho, pero no de manera longitudinal. ¿Cómo conseguimos esto? Básicamente con ejercicios isométricos de manera supina. En el siguiente punto os pondré ejemplos de ejercicios que podemos trabajar para poder desarrollar estos bíceps enormes. Pero claro, todo lleva su tiempo, poco a poco. Son ejercicios bastante complicados a la larga para poder conseguir estos bíceps, pero claro, lleva tiempo, incluso años. Los gimnastas, tened en cuenta que han estado entrenando de esta manera años y años, por no deciros algunos décadas, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que los gimnastas desde muy pequeños están trabajando, están entrenando de esta manera y por eso desarrollan esos bíceps enormes con 20, 22, 25, 27 años. Porque llevan desde los 10, 8 años trabajándolos a muerte. Nosotros vamos a desarrollar las fibras del bíceps de manera longitudinal con los ejercicios isométricos que os he dicho antes, con el codo totalmente extendido, como por ejemplo en las maltesas, en los iron cross en anillas, es decir, todo tipo de ejercicio con el codo extendido, donde el bíceps lo estamos sometiendo a una presión súper alta. Y me diréis, Isma, yo no puedo hacer maltesa en anillas, ni iron cross en anillas. ¿Cómo puedo empezar a trabajar estos bíceps sin reventármelos? Porque obviamente yo tampoco puedo hacer eso. O sea, eso lleva de años, práctica, dolores. O sea, es muy sacrificado. Yo no he hecho nunca gimnasia, pero si hago calistenia es algo muy parecido y es muy sacrificado. Yo llevo 4 años entrenando calistenia y no he conseguido ese nivel
ni creo que lo vaya a conseguir porque eso de verdad, o sea, es básicamente a nivel olímpico. Entonces, muy poca gente llega a eso. Esos bíceps los podemos conseguir, pero con mucha paciencia, sacrificio, trabajo duro, mentalidad, mucha paciencia, porque te puedes lesionar, ¿vale? Son ejercicios muy intensos que te pueden lesionar sobre todo los tendones, porque los sometes a una presión muy alta. Entonces, para poder empezar a trabajar el bíceps de manera isométrica, para poder trabajarlo de manera longitudinal, desde muy sencillo hasta un poquito más complicado, lo que vamos a tener que trabajar son las planchas, pero a nuestro nivel. Es decir, no vamos a tirar maltesas en barra, ni en anillas, ni mucho menos, porque no vamos a poder, ¿vale? El 100% de la gente que está viendo este vídeo no va a poder, porque es que es muy poca gente que lo puede hacer. Entonces, como no podemos, vamos a empezar desde cero. Os voy a ir diciendo ejercicios, os lo voy poniendo en la pantallita para que lo vayáis apuntando y os lo aprendáis tanto de calistenia como de gimnasio, ¿vale? Porque hay ejercicios de gimnasio transferidos a la calistenia que son brutales para poder complementar esos ejercicios de calistenia y reventar esos bíceps. Los calisténicos de alto nivel y los gimnastas de alto nivel refuerzan los elementos de gimnasia y de calistenia con pesas, mancuernas, donde pueden hacer ejercicios como los que os voy a poner a continuación, que tienen una transferencia brutal para esos bíceps o para esos elementos de gimnasia o calistenia. Así que si os parece, vamos a empezar primero con los ejercicios de calistenia y ya por último con los ejercicios de gimnasio transferidos a la calistenia. En cuanto a ejercicios de... Madre mía, que la lío. Entonces, para comenzar a trabajar el bíceps con la calistenia muy sencillito, vamos a aprender la técnica de la lean planche, que es la regresión o la progresión más sencilla para comenzar a entrenar la plancha, todo con el codo totalmente extendido para trabajar el bíceps y someterle a una carga, porque lo vamos a exponer de manera frontal. Entonces, lo que va a frenar va a ser nuestro bíceps y obviamente nuestro deltoides anterior, pero el bíceps es lo que va a frenar la carga. Si os dais cuenta, cuando yo tengo el codo extendido, ¿vale? Totalmente bloqueado y me inclino hacia adelante, obviamente lo que vamos a activar va a ser el deltoides anterior, un poquito el deltoides medio, pero sobre todo también lo que nos va a frenar es el bíceps, porque imaginaos, yo estoy con mi mano haciendo tope y aquí lo que voy a hacer al inclinarme hacia adelante va a ser frenar mi cuerpo, mi peso, entonces se activa el bíceps, ¿veis? Relajo, activo, ¿veis? Entonces esto lo que va a hacer es trabajarlo de manera longitudinal y así es como se desarrolla poco a poco el bíceps. Una vez que ya sabemos la lean planche, podemos seguir con ejercicios un poquito más complicados, con progresiones un poquito más complicadas para la plancha, como por ejemplo la tuck planche o la tuck advance. Cabe recalcar que si trabajamos la plancha en paralelas, vamos a trabajar el bíceps, pero no vamos a exponerlo a tanta intensidad ni a tanta demanda como si lo estuviésemos trabajando en el suelo o de manera supina, con un agarre supino. Así que si queréis desarrollar vuestro bíceps mucho más, aunque es bastante más complicado que en paralelas, lo podéis hacer en el suelo, en anillas o con un agarre supino, una barra, ¿vale? Tenéis las tres opciones. ¿Qué pasa? Que es bastante más complicado que en paralelas, porque en paralelas vais a tener la ayuda del antebrazo, la fuerza, entonces vosotros estáis agarrando y es bastante más sencillo. Pero si de verdad queréis, es un reto personal y queréis mejorar y reventar vuestro bíceps, en suelo, en anillas o un agarre supino es donde más lo vais a notar. Así que una vez que ya sabemos pues estos ejercicios estáticos de la plancha, también tenemos ejercicios dinámicos pero del estático de la plancha. Por ejemplo, preses de plancha, con el codo obviamente siempre extendido. Y luego también tenemos flexiones en lean planche, en tuck advance, en straddle, en full y luego ya tenemos la maltese. Pero ¿qué pasa? Que no vamos a poder llegar a ese nivel hasta que no dominemos muchísimo estas regresiones. Así que ya sabéis, si queréis reventar vuestro bíceps, empezad a entrenar plancha, pero con mucho cuidado, porque nos podemos hacer daño en los hombros, que me ha pasado, codos o muñecas, ¿vale? Así que tened cuidado, id con cabeza. Si no estáis preparados, trabajad mucho los básicos de empuje, también los bíceps de manera aislada, con un poquito de mancuernas en el gimnasio, dominadas, de todo. Y también los músculos del empuje, obviamente como el deltoides, el pectoral, el tríceps, que os va a ayudar para fortalecer tanto articulaciones como tendones como músculos. Y ahora vamos con un par de ejercicios para el gimnasio que os van a reventar los bíceps, que lo hacen los gimnastas y yo de verdad este invierno lo voy a hacer porque es brutal, o sea, es increíble la mejora que te puede dar en cuanto a la plancha, la transferencia que tiene y a reventar y a desarrollar tus bíceps, una brutalidad. Y son los zanetis.
tenemos Zanetis con mancuernas y Zanetis con barra. Básicamente, como podéis ver en el vídeo, es una posición de barca, donde nosotros vamos a tener que supinar el agarre, tener los bíceps hacia adelante, mantener siempre el codo extendido y ahí simulamos como unos preses o un aguante en plancha. Al final es el mismo movimiento, lo único que nos adaptamos el peso con las mancuernas o la barra. Es un ejercicio bastante complicado, vais a ver que con 6-8 kilos ya cuesta muchísimo porque estáis poniendo el peso en el extremo del brazo, entonces la palanca que vamos a tener que hacer va a ser mucho mayor que si tuviésemos el codo flexionado. Entonces, siempre técnica, codo extendido y ahí hacemos palanca hacia arriba o mantenemos el isométrico. Y así, con estos ejercicios en el gimnasio, vamos a conseguir desarrollar los bíceps una brutalidad. Este ejercicio lo hacen los gimnastas como complementario y es que es increíble. Es un poco lesivo. Yo me lesioné con este ejercicio por desconocimiento, no sabía que era tan complicado. Lo hice con 12 kilos o con 14 hace ya años, que no tenía la misma fuerza que tengo ahora y no estaba tan preparado. Y entonces, claro, mi tendón del bíceps proximal, aquí arriba, me hizo ¡puf! Se me inflamó, tendinitis y 2 meses o un mes y medio sin poder entrenar. O sea, tened cuidado, de verdad, no queremos lesiones y queremos sobre todo un buen progreso y sano. Con cabeza, no queráis correr porque podemos hacer daño. Así que, en conclusión, que es lo más importante del vídeo, la conclusión es que trabajéis, si queréis unos bíceps como los gimnastas, los calisténicos de alto nivel, es que trabajéis los bíceps de manera isométrica, supinando el agarre, ¿vale? Así vais a trabajar las fibras del bíceps de manera longitudinal, en su longitud en vez de transversal, que es lo típico, es lo más común, haciendo curl de bíceps, flexionando el codo y extendiéndolo, ¿vale? Así que ya sabéis, gente, si queréis esos bíceps enormes, esto de aquí, aunque todavía queda mucho camino para conseguirlos, reventad ese agarre supino, id a por la plancha y eso, gente. Así que si queréis más vídeos de este tipo aquí en casa hablando, porque hace mucho frío fuera y no puedo ir al parque a grabar, si queréis más vídeos de este tipo explicando, dando consejos, ejercicios y demás, pues me lo ponéis por los comentarios, que esto está genial, a mí me encanta este tipo de contenido. Así que, gente, suscribiros, darle a like si os ha gustado, ponedme en los comentarios eso, si queréis más vídeos. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a reventar esos bíceps. ¡Pum!